El día que entendí que el tiempo estaba siendo custodiado, no hubo explosiones ni luces sobrenaturales. Hubo algo peor: silencio administrativo. Un correo perdido en una carpeta olvidada, una frase mal fechada en un archivo público, una sensación persistente de que alguien había editado la realidad con la misma frialdad con la que se corrige una errata. Yo tenía más de 45 años cuando empecé a notar esas pequeñas grietas. A esa edad uno ya no cree fácilmente en conspiraciones, pero tampoco confía del todo en las versiones oficiales. El cuerpo duele un poco más, la memoria se vuelve caprichosa, y el pasado empieza a sentirse como un territorio que alguien más podría estar reordenando sin pedir permiso. El gancho no fue una revelación mística, fue una noticia vieja, un recorte de diario amarillento que encontré en la Hemeroteca Nacional mientras investigaba un informe sobre archivos perdidos de la Guerra Fría. En el olor a papel húmedo y polvo me devolvió a la infancia, a las tardes en casa de mis abuelos, cuando el tiempo parecía avanzar más lento y nadie hablaba de futuro porque el futuro estaba garantizado por defecto. El artículo hablaba de un accidente ferroviario que, según todos los registros, había ocurrido en un invierno particularmente crudo. Decía que hubo víctimas, que el país entero estuvo en vilo durante días. El problema era que yo recordaba perfectamente ese invierno. Recordaba el frío, sí, pero no el accidente. Y no era un recuerdo vago, era una ausencia nítida, como una foto que nunca fue tomada. Ahí apareció la primera pregunta incómoda: ¿cómo es posible que millones de personas olviden lo mismo? Seguí tirando del hilo con la terquedad que solo tienen los periodistas viejos, esos que ya no buscan premios sino dormir tranquilos. Encontré inconsistencias mínimas, pero sistemáticas. Fechas que cambiaban según la edición. Testigos que parecían describir escenas aprendidas de memoria, como si repitieran un guión que no escribieron ellos. Y siempre, en los márgenes, nombres de instituciones que no existían oficialmente, oficinas sin dirección, comités sin actas públicas. La civilización secreta no se presentó con túnicas ni símbolos antiguos. Se presentó como una red de burócratas impecables, archivistas, ingenieros, historiadores, físicos cansados y mujeres que parecían abuelas inofensivas, pero hablaban del tiempo como si fuera una criatura viva que había que mantener con vida. La primera vez que uno de ellos me habló, lo hizo en una cafetería común, de esas donde el café sabe a rutina y las cucharitas tintinean como relojes nerviosos. Me dijo que el tiempo no se defendía solo, que la historia era frágil y que la humanidad tenía una tendencia peligrosa a romperla cuando se aburría. No usó palabras grandilocuentes. Dijo que había gente dedicada a evitar que el pasado fuera explotado, vendido o corregido según conveniencia política. Dijo que no eran héroes, que eran jardineros, que el tiempo crece torcido si nadie lo poda. Yo escuchaba mientras el vapor del café me empañaba los lentes. Pensaba en mis padres, en todo lo que habían vivido creyendo que ciertas cosas eran inamovibles. Pensaba en cómo, con los años, uno empieza a entender que la estabilidad es un acuerdo tácito, no una ley natural. Me contó que su civilización llevaba generaciones operando en las sombras, no para cambiar el futuro, sino para impedir que alguien lo hiciera de forma brutal. Que su mayo era victoria, era no aparecer en los libros. Que su mayo era derrota era cada vez que alguien, como yo, empezaba a ver las costuras. Lo perturbador no fue la idea de viajes temporales, o fue la ética. Me dijo que a veces dejaban que pasaran tragedias porque corregirlas produciría horrores mayores. Me dijo que habían salvado millones de vidas condenando a miles, y que dormían mal desde entonces. No hablaba con orgullo, hablaba con cansancio. Ese cansancio que solo entienden quienes cargan decisiones irreversibles. Cuando salí de la cafetería, el aire de la ciudad me pareció distinto. Los sonidos estaban ahí, los autos, las voces, los pasos apurados, pero había una capa invisible, como si todo estuviera sostenido por manos que no veíamos. Me di cuenta de que siempre habíamos vivido así, confiando en fuerzas que no entendemos, llamándolas destino, suerte o mala racha. Esa noche revisé fotos familiares. Busqué fechas, cumpleaños, viajes. Nada estaba fuera de lugar. Y eso fue lo más inquietante. Si el tiempo había sido protegido con amor quirúrgico, sin dejar marcas. Entendí que esta historia no era sobre máquinas ni portales, sino sobre responsabilidad, sobre adultos cuidando un mundo que ya no es joven, sobre aceptar que el progreso sin memoria es solo una forma elegante de destrucción. Y ahí tomé la decisión que cambiaría mi forma de mirar el pasado para siempre. No iba a denunciar, iba a escuchar, porque a cierta edad uno aprende que no todo lo verdadero necesita ser gritado. Algunos secretos existen para que el mundo siga girando sin darse cuenta. Empezó en un edificio anodino que yo había pasado por alto durante años. Fachada gris, ventanas siempre limpias, una placa de bronce tan genérica que parecía un chiste interno. Instituto de Estudios Cronológicos Aplicados. Nadie entra ahí por curiosidad, nadie sale con respuestas simples. Me dejaron pasar sin mostrar credencial. Ese detalle, mínimo y elegante,
Fue la confirmación definitiva. Cuando alguien controla el tiempo, también controla la burocracia. El pasillo olía a desinfectante y papel viejo, una mezcla que me recordó a hospitales y juzgados, lugares donde el destino suele definirse sin poesía. Las luces eran blancas, sin parpadeos, como si incluso la electricidad tuviera prohibido fallar. Una mujer de cabello plateado me acompañó hasta una sala sin ventanas. Caminaba despacio, pero no por fragilidad, sino por decisión. Me dijo que apurarse era una falta de respeto al tiempo. Lo dijo sonriendo, como quien suelta una frase aprendida después de demasiados funerales. En la mesa había grabadores antiguos, relojes detenidos y mapas que no correspondían a ningún país que yo conociera. Eran mapas temporales, me explicó. Líneas superpuestas de posibilidades que habían sido descartadas, mundos que no llegaron a existir porque alguien decidió intervenir a tiempo o no intervenir. Me hablaron como se le habla a alguien que ya perdió suficientes ilusiones como para no salir corriendo. Dijeron que su civilización nació cuando el ser humano descubrió que podía alterar el pasado y entendió demasiado tarde que el pasado no es un archivo sino un organismo vivo. Cada cambio era como tocar un nervio expuesto. El dolor se sentía décadas después, en lugares inesperados. Me mostraron registros de intentos fallidos, pequeños ajustes que terminaron en colapsos sociales, pandemias peores que las conocidas, líderes que nunca debieron llegar al poder. No necesitaban convencerme. Yo ya estaba convencido por mis propias arrugas, por todo lo que había visto repetirse una y otra vez en la historia con distintos nombres y las mismas consecuencias. Uno de ellos, un hombre con manos temblorosas, me contó que el error más común era creer que el tiempo quiere ser corregido. Dijo que el tiempo no quiere nada. Somos nosotros los que queremos. Y ese deseo es el verdadero peligro. Hubo un momento en el que pregunté quién los había autorizado. La respuesta fue incómoda y honesta. Nadie. Dijeron que no había autoridad más alta que la supervivencia. Que esperaron durante años a que los gobiernos se pusieran de acuerdo. Y mientras tanto, el desastre era inminente. Así que actuaron primero en secreto. Después, para siempre. Pensé en mi generación, en cómo crecimos creyendo que el mundo era sólido, que había reglas claras. Pensé en el golpe silencioso de descubrir que casi todo era provisional. Esta civilización no protegía solo el flujo temporal, protegía la ilusión de continuidad que nos permite levantarnos cada mañana. Me ofrecieron algo que no esperaba, no poder, no acceso, no privilegios, me ofrecieron memoria, la posibilidad de recordar eventos que habían sido borrados del consenso colectivo, no para cambiarlos, sino para que alguien los cargara conscientemente. Dijeron que el tiempo también necesita testigos, aunque esos testigos no hablen. Acepté sin heroicidad. Acepté porque entendí que alguien tenía que envejecer con esos recuerdos, alguien que ya no tuviera demasiado que perder. Cuando el primer recuerdo implantado llegó, fue físico. Un dolor breve en el pecho, un olor a humo, gritos que no pertenecían a ninguna noticia conocida, un desastre evitado a último momento. Miles de vidas salvadas, nadie agradeciendo, nadie sabiendo. Salí del edificio con una sensación nueva. No era miedo. Era responsabilidad ampliada, como cuando uno se convierte en padre tarde y entiende que ya no alcanza a convivir para uno mismo. La ciudad seguía igual, pero yo ya no era el mismo observador. Cada reloj público me parecía un gesto de confianza. Cada aniversario, un acuerdo tácito. Esa noche soñé con futuros que no ocurrieron. Desperté cansado, pero lúcido. Comprendí que la civilización secreta no era eterna. Eventualmente alguien tendría que contar la historia, no para romper el tiempo sino para humanizarlo, para recordar que el progreso no es correr hacia adelante, sino aprender cuando quedarse quieto. Todavía no sabía cuál iba a ser mi rol final. Solo sabía que, una vez que ves a quienes sostienen el hilo invisible, ya no podés fingir que el mundo se mantiene solo. Luego llegó una pérdida personal, porque el tiempo, cuando sabe que lo estás mirando de frente, deja de ser abstracto y se vuelve íntimo, casi cruel. Fue la muerte de un amigo de juventud. Alguien con quien había compartido discusiones infinitas sobre política, fútbol y el sentido de todo esto. Murió de una forma absurda, doméstica, sin épica, y mientras estaba de pie frente al cajón, rodeado de rostros cansados y frases hechas, sentí algo distinto. No tristeza solamente, sentí una vibración leve, como un error de sincronización. El recuerdo implantado reaccionó. Algo ahí no cerraba. Esa noche, sin pedir permiso, aparecieron ellos, no físicamente en el mundo. Entendí entonces que la civilización no solo intervenía en grandes eventos históricos. A veces, muy pocas veces, intervenía en vidas comunes. No para salvarlas, sino para evitar que su supervivencia desencadenara algo peor. Supe, sin que nadie me lo dijera, que mi amigo había sido una variable peligrosa en otro futuro. Uno en el que no moría ese día. Uno en el que una decisión mínima, una conversación casual, un enojo mal digerido, llevaba una cadena de consecuencias devastadoras.
No me mostraron ese futuro completo. Fue una cortesía a mí, mostraron apenas el borde del abismo. Ahí entendí el verdadero precio de custodiar el tiempo. No is technic, es aprender a convivir con la certeza de que algunas ausencias fueron necesarias, que algunas sillas vacías sostienen el mundo mejor que muchas presencias. Volví a contactarlos, no para preguntar cuánto más podía soportar una persona sabiendo eso. La respuesta fue brutalmente humana. Dijeron que nadie lo soporta del todo, que todos, incluso ellos, viven con una grieta permanente, pero que esa grieta es preferible al colapso. Me hablaron de desertores, de custodios que no aguantaron y decidieron alterar algo por amor, por culpa o por nostalgia. Casi todos terminaron destruidos por el resultado, porque el tiempo castiga con ironía. Te da exactamente lo que pedís, pero multiplicado por las consecuencias que no viste venir. Yo pensé en nuestra generación, en cómo envejecimos viendo promesas incumplidas, sistemas caer, verdades y escribí. Quizás por eso éramos los únicos capaces de entenderlos. Ya no creíamos en finales felices. Creíamos en equilibrios frágiles. Me autorizaron a ver algo más. No un desastre, sino un logro. Un futuro estable, silencioso, sin grandes titulares. Un mundo donde nadie habla de viajes en el tiempo porque nadie los necesita. Donde el heroísmo volvió a ser cotidiano. Cuidar, enseñar, recordar. Ahí apareció el giro más inesperado. La civilización secreta no planeaba existir para siempre. Su objetivo final era desaparecer. Que el flujo temporal se estabilizara lo suficiente como para no necesitar guardianes. Que la humanidad madurara lo justo como para no jugar con fósforo cerca del pasado. Pero había un problema. Ese futuro dependía de una decisión que todavía no había sido tomada. No por ellos o por nosotros. Por la gente común, por personas que, al llegar a cierta edad, deciden si transmiten memoria o solo cansancio. Entendí entonces por qué me habían elegido como testigo. No era para revelar secretos técnicos, era para contar una historia con arrugas, para hablarle a quienes saben que el tiempo no se recupera, pero si se honra. Empecé a escribir. No nombres, no fechas sensibles. Escribí sensaciones, dilemas, silencios. Escribí para que alguien en algún momento sintiera esa incomodidad necesaria, esa sospecha saludable de que el pasado merece respeto. La última vez que lo sentí cerca fue en una mañana común. El sol entrando por la ventana, el ruido de la ciudad arrancando. Una frase quedó flotando como despedida. El tiempo no necesita que lo entiendas, necesita que no lo abuses. Supe que la cuarta parte de esta historia no iba a ser sobre ellos. Iba a ser sobre vos, sobre mí, sobre todos los que llegamos a una edad en la que el futuro deja de ser infinito y empieza a ser valioso. El final no ocurrió en un laboratorio oculto ni en una sala sin ventanas. Ocurrió una mañana cualquiera, de esas en las que el cuerpo despierta antes que la cabeza y uno tarda unos segundos en recordar quién es y en qué época vive. El sol entraba torcido por la persiana, el ruido de la ciudad marcaba el pulso del día y por primera vez desde que todo esto empezó, sentí que el tiempo no estaba vigilándome, me estaba confiando algo. Habían pasado meses desde el último contacto claro con la civilización, sin mensajes, sin recuerdos nuevos, sin esa presión sutil detrás de los ojos. Al principio pensé que me habían abandonado, después entendí algo más inquietante, ya no me necesitaban del mismo modo. Y eso, lejos de tranquilizarme, me obligó a mirar alrededor con más atención. Empecé a notar gestos mínimos, personas comunes tomando decisiones responsables sin aplausos ni cámaras, gente mayor explicándole a jóvenes que no todo error se arregla borrándolo, que algunas marcas existen para enseñar dónde no volver a pisar. Vi maestros cansados defendiendo la memoria histórica frente a la simplificación, padres admitiendo frente a sus hijos que se habían equivocado, y comprendí que eso era exactamente lo que la civilización secreta había estado protegiendo todo este tiempo. No el pasado en la madurez, porque el verdadero peligro nunca fue viajar en el tiempo. El verdadero peligro fue siempre el deseo infantil de rehacerlo, todo sin pagar consecuencia. Ese impulso de querer volver atrás, no para comprender, sino para ganar, para quedar mejor, para evitar el dolor sin aprender nada de él. A cierta edad, uno descubre que el tiempo no se negocia, se honra, se respeta, se transmite. Y esa transmisión no ocurre en archivos ni en máquinas, ocurre en conversaciones incómodas, en silencios bien puestos, en la decisión de no mentirse más. Pensé mucho en ellos, en los custodios invisibles, en cómo habían cargado durante generaciones con decisiones que nadie iba a agradecerles, en cómo aceptaron ser los villanos de historias que nunca se contarían. Y entendí que su mayor éxito no era haber salvado líneas temporales, sino haber preparado el terreno para dejar de existir. La civilización secreta no quería ser eterna, quería volverse innecesaria. Y ese objetivo dependía de algo profundamente humano, en que llegáramos a una edad en la que el futuro deja de ser una promesa personal y se convierte en una herencia colectiva,
Ese día volví a revisar mis notas. No había nombres propios, no había fechas exactas, solo sensaciones, reflexiones, escenas incompletas, y entendí que eso era todo lo que debía quedar. No una denuncia, no una revelación espectacular, sino una historia que hiciera ruido por dentro. Una historia que incomodara lo justo, como para despertar una pregunta peligrosa. ¿Qué estamos haciendo hoy con el tiempo que otros protegieron para nosotros? La última señal fue simple, demasiado simple para ser cinematográfica. Un reloj detenido en una estación vieja, uno de esos que nadie se molesta en arreglar porque todos ya miran el celular. Me quedé observándolo unos segundos. Nadie parecía notarlo. Y sin embargo, ahí estaba, marcando una hora que ya no existía. Como un recordatorio silencioso de que el tiempo sigue, aunque dejemos de mirarlo. Ahí supe que mi rol había terminado. No porque ya no hiciera falta hablar del tema, sino porque ahora la responsabilidad estaba repartida en cada persona que decide no trivializar el pasado, en cada adulto que elige transmitir memoria en lugar de cinismo, en cada sociedad que entiende que avanzar no siempre significa acelerar. Esta historia no busca que creas en una civilización secreta. Busca que desconfíes de la idea de que todo puede resetearse sin costo. Busca que mires tu propia vida y te preguntes qué decisiones sostuvieron el mundo que hoy habitas y qué decisiones estás tomando vos para quienes vienen después. Porque si alguien protege el flujo temporal hoy, no lo hace desde las sombras, lo hace desde la experiencia, desde la renuncia al atajo fácil, desde el respeto por lo vivido. Gracias por ver este video y por viajar conmigo por esta historia. Si te dejó pensando, te invito a suscribirte y dejar tu like para seguir creando contenido como este. Y contame en los comentarios qué tipo de historias te gustaría ver. El tiempo sigue avanzando, pero todavía estamos a tiempo de cuidarlo.